Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo y le damos toda la gloria y toda la honra a nuestro amado Señor. Padre, muchas gracias. Gracias por este tiempo que tú permites, por tu gracia, que sea un tiempo donde podamos mirarte solo a ti, donde podamos, Señor, venir, entregar toda nuestra vida para ti. Declaramos que no hay nada ni nadie como tú. Tú eres bueno en todo tiempo y por tu gracia, a través de la obra perfecta, suficiente y completa de Jesús el Cristo, somos tus hijos. Y tú nos guardas en el hueco de tu mano por tu gracia, nos proteges. Tú vas delante de nosotros, abriendo camino donde no lo hay. Muchas gracias, Señor. Gracias por tantas cosas que tú nos das cada día. Gracias porque tus misericordias son en verdad nuevas cada mañana. Gracias, Señor, porque tú nos proteges de todo peligro, de todo mal. Gracias porque siempre, siempre permaneces fiel. Padre, que en este tiempo estés quebrantando todo el poder de la oscuridad. Que en este tiempo estés quitando todo afán, toda preocupación, toda inseguridad de nuestras vidas. En el nombre de Jesús el Cristo, que estés dándonos tu paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que estés guardando nuestros corazones, nuestros pensamientos. Padre, que podamos estar glorificándote con todo nuestro corazón. Recibe toda la gloria. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén. Amén. En este día, por gracia de Dios, vamos a ver su preciosa palabra, que Él por su gracia va a cumplir en nuestras vidas. La encontramos en el libro de los Proverbios, capítulo 15, el versículo 8. Y vamos a leer juntos la preciosa palabra del Señor. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Amén. Señor, gracias por esa bendición tan grande que tú nos das a través de Jesús el Cristo, que es la oración. Que podamos en verdad tener esa oración sincera, esa oración con fe, esa oración conforme a tu pacto, a tu voluntad. Que a través de este tiempo, Señor, tú nos hables a través de tu preciosa palabra y a través de la palabra estés sanando nuestras vidas. Que podamos, Señor, estar totalmente coordinados en tu palabra, que podamos estar haciendo lo tuyo realmente como nuestro. Que en este tiempo podamos de verdad entender tu plan y ver lo que tú ya tienes preparado en cada uno de nuestros campos. Padre, levántanos como tus testigos, como tus discípulos en este tiempo. Quebranta todo el poder de la oscuridad que se opone. Y oramos, Padre, en el nombre de Jesús, el Cristo que está vivo. Amén y amén. Estamos en un tiempo de muchas dificultades, por supuesto a nivel mundial, también a nivel de las naciones, muchas naciones divididas, realmente la gente sufriendo económicamente y sobre todo con muchas enfermedades y enfermedades mentales. Hablaba con un remanente que trabaja en un hospital. Dice que estaba sorprendido de la cantidad de gente que se encontraba en este tiempo con problemas mentales. Y daba testimonio también cómo él, de verdad, en ese tiempo está experimentando cuál es la identidad y la autoridad tan tremenda que tenemos. Cómo él realmente cuando llega a atender a ese tipo de pacientes, muchos de ellos con problemas de demonios, cómo al estar allí, nada más entrar orando mentalmente en el nombre de Jesucristo, él puede ver cómo realmente hay un cambio, cómo
ciertamente, como nos muestra la palabra, al orar, al utilizar esa autoridad, en ese momento el Espíritu Santo obra, en ese momento toda la oscuridad es quebrantada y la luz de Cristo está echando fuera toda la oscuridad. Por eso ciertamente Dios nos ha llamado en este tiempo, no hay casualidades. Dios en su soberanía absoluta nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Y Él nos ha llamado no como multitud, ¿verdad? Siempre hay multitud y discípulos. Ustedes, por gracia de Dios, son los discípulos tan importantes que Dios ha llamado en este tiempo. Y por supuesto el discípulo no es el más simpático, puede serlo, pero no es el más simpático. O no es por ser la persona que más trabaja, o por ser la persona que tiene más estudios, ni tampoco es el discípulo aquel que es discípulo porque se esfuerza más. No es eso. No es que sean cosas malas hacer eso, pero el discípulo, Dios prepara, Dios escoge los discípulos y son aquellos que están permaneciendo en la palabra de Dios. Es la característica. Los que tienen interés en la palabra se dan cuenta del valor de la palabra de Dios y se coordinan a la palabra. Los discípulos, hablábamos estos días de esos dos discípulos, Cleofás y el otro, que tomaban su camino a Emaús porque no habían entendido realmente quién era Jesús el Cristo. Su vida estaba separada a la palabra de Dios, a las cosas de Dios. Ellos estaban en sus cosas. Por eso tomaron una dirección incorrecta, se desanimaron. Y ciertamente en nuestra vida podemos estar así, ¿verdad? Ser hijos de Dios, pero no nos funcionan las cosas, no sabemos muy bien hacia dónde tenemos que caminar. Pero es parte del proceso, porque el Señor se acercó a ellos y les empezó a dar la palabra, y lo que Dios quiere es que estemos de verdad centrándonos en su palabra, que las cosas de Dios se hagan nuestras, que coordinemos totalmente en la palabra de Dios. Dentro de la palabra, en la corriente de la palabra, ya es distinto, ya no es nuestro pensamiento, no es nuestro deseo, es el plan absoluto de Dios. Y ahí de verdad vamos a poder estar firmes, vamos a disfrutar. Por eso es muy importante que estemos coordinados con las cosas de Dios. El remanente Daniel, él que vivió en una época de verdad de crisis mundial, de una gran crisis en su nación, él estaba totalmente coordinado a la palabra de Dios. Por eso, aunque su nación fue destruida, aunque su ciudad Jerusalén fue totalmente derribada, conquistada por el imperio de Babilonia, aunque fue llevado cautivo siendo bien joven, totalmente allí a Babilonia, él estaba totalmente coordinado a la palabra de Dios. Por eso, cuando le intentaron dar esa comida idólatra, Daniel, que estaba firme en el pacto de Jesús el Cristo, él dice en Daniel 1:8 que propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, con esa comida idólatra. Él, con esa fuerza espiritual, estar coordinado con la palabra, él estaba dentro del pacto de Dios. Por eso no tenía ningún temor de lo que le pudiera suceder. Estaba firme, seguro, solo Cristo. Él decidió solo Cristo, no las cosas de este mundo que llevan al fracaso. Porque estaba totalmente coordinado, totalmente a la palabra de Dios, estaba dentro del pacto. Y es lo más importante, que salgamos de lo nuestro pensamiento, nuestras heridas. Eso es un canal que Satanás nos engaña para que estemos totalmente tomando nuestras decisiones. No funciona. Y al final nos desanimamos, nos quejamos. Pero entrando en la palabra de Dios, al empezar a coordinarnos, dejar nuestras cosas y empezar a implementar las cosas de Dios, ahí cambia, ya tenemos esa fuerza de Dios. Ya es distinto la fuerza que tenía Daniel. Era una situación crítica, ¿verdad? Muy difícil, pero él estaba firme. ¿Por qué era? Porque él estaba coordinado totalmente a la palabra de Dios. Una vez tenemos ese poder coordinados en la palabra de Dios, entonces, ¿qué hay que hacer?
ya tenemos que estar planificando también con las cosas de Dios, planificando. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de planificar? Realmente ahí Daniel pudo entender, en primer lugar, que era obvio que hubiera llegado a esa situación. ¿Por qué era obvio? Porque su pueblo estaba en idolatría, su pueblo, el pueblo de Israel, no estaba haciendo el evangelismo, las misiones. Era obvio que vinieran desastres. La palabra lo explica bien, él lo entendió. También entendió que era necesario el qué, que él fuera a Babilonia. ¿Por qué? Porque Babilonia era la fuente de toda la idolatría que estaba conquistando el mundo. Por eso lo único que puede parar la idolatría, lo único que vence a Satanás, es Jesús el Cristo. Por eso Daniel era necesario que fuera allí. ¿Para qué fue? No era para ser esclavo, era para predicar el Evangelio, para restaurar el Evangelio. Por eso le entendió que era obvio que su pueblo había fracasado, que era necesario que él fuera a Babilonia. Y él se aferró a lo absoluto, pudo planificar, entender el plan de Dios, alinearse al plan de Dios, que era predicar el Evangelio en Babilonia. De esa manera apareció lo tercero, el diseño. ¿Qué es el diseño? Allí, ¿qué hizo Daniel? ¿Cómo aplicó eso en su campo? Él primero hizo solo Cristo, él se aferró solo a Cristo. Y con esa sabiduría que Dios le daba, con ese talento que era poder aconsejar, con esa sabiduría de Dios que era superior a todos los magos del imperio, él solo hacía eso, trabajaba lo mejor posible, solo. Ahí aparece ese diseño que Dios tiene preparado. Y a través de hacer solo eso, ¿qué pasó? Vinieron las respuestas únicas. Vemos que él fue el único que pudo dar respuesta a ese sueño que había tenido el rey, que no le dejaba dormir y que había decidido matar a todos los magos, pero el único a través del cual que pudo recibir respuesta fue Daniel. Por eso Daniel fue levantado grandemente y pudo estar totalmente dando respuesta no solo a Nabucodonosor, sino realmente delante de 4 reyes de manera consecutiva. Se levantaron esas obras de la recreación. Fue predicado el Evangelio delante de los reyes y a través de ellos incluso hicieron edictos para llevar este Evangelio a todo el imperio. Por eso ciertamente es muy importante que estemos entrando, en primer lugar, coordinándonos en las cosas de Dios. Ahí recibimos ese poder. Luego, planificar, ver el plan de Dios que tiene. Y después el diseño. ¿Qué es eso? Estar realmente viendo lo que Dios tiene preparado a través de nuestro campo para que el reino de Dios se esté estableciendo, para que el Evangelio de Jesucristo sea predicado. Y algo muy importante que como discípulos tenemos que disfrutar es la oración. En este día vamos a compartir este tema tan importante. Dios responde la oración sincera. Desde el principio vemos que el deseo de Dios es bendecirnos. Vemos a través del libro del Génesis, que es justamente se titula En el principio, ahí Dios, Él que es creador, que crea todas las cosas de la nada con su palabra, ahí vemos los principios que Dios estableció. Y Él, el 6º día, después de hacer todo, con todo su amor nos hizo a nosotros, al ser humano, a su imagen y semejanza. Solo a nosotros nos dio esa identidad tan preciosa de tener esa parte espiritual para poder estar teniendo relación con Dios, que es espíritu, como dice en Juan 4:24. Y en Génesis 28, después de Dios crearnos con todo su amor, de bendecirnos, la primera palabra que salió de Dios al hombre aparece en Génesis 1:28, y los bendijo Dios. Es decir, Él primero preparó todo para nosotros, luego nos creó, ya teníamos todo preparado. Nos hizo seres espirituales a su imagen y semejanza, y luego nos bendijo, nos dio una bendición tremenda. Por eso el deseo de Dios, Él es inmutable, Él no cambia, su deseo es bendecirnos. Pero el hombre
decidió perder esa bendición. Dios le había dado un pacto, Génesis 2:17, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal no comerás, porque el día que del comieres ciertamente morirás. Y él, engañado por Satanás en Génesis 3, que le mintió, porque él es mentiroso y padre de mentira, como dice en Juan 8:44, él, el hombre, decidió. Él decidió, podía haber decidido, porque tenía libre albedrío, pero él decidió totalmente dejar la bendición, romper el pacto, igual que como vemos en la parábola del hijo pródigo. Él decidió. Ahí representa justamente ese acontecimiento del Edén en esa parábola. El hijo pródigo, el hijo segundo, le pidió a su padre que le diera la herencia por adelantado. Y él decidió dejar esa bendición de estar con su padre, de estar en su familia, de estar en ese lugar tan bendecido. Él decidió, empezó a tener sus sueños, sus deseos, y él tomó esa decisión de marcharse. Por supuesto, como vemos en la parábola, cayó totalmente en desastres. Y el hombre separado de Dios cayó totalmente en desastres, en sufrimiento, porque el hombre al morir espiritualmente, el hombre a empezar a vivir en pecado, atado por el pecado y bajo el poder de Satanás, ciertamente es imposible, ¿verdad?, tener la verdadera paz, la verdadera felicidad, la verdadera bendición, porque no es conforme a la manera de Dios. Pero aún así, Dios, que nos ama con amor eterno, Dios por su gracia, por su misericordia, aunque decidimos, como ese hijo pródigo, marcharnos, Dios nos abrió un camino, el único camino para poder regresar a Él. Dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, y Cristo es la manera que Dios da continuamente durante todo el Antiguo Testamento. Solo a través de Cristo podemos regresar a Dios. Solo a través de Cristo podemos regresar al Padre. Podemos salir del sufrimiento, los desastres, realmente de ese problema fundamental que solo la palabra nos muestra y que es raíz de todos los problemas. Por eso, ciertamente, dice que el hijo pródigo de repente volvió en sí. Eso es el Señor que obró en nuestras vidas un día, y Él a través del Espíritu Santo nos regeneró, nos hizo darnos cuenta que éramos pecadores y que la única manera de poder salir del pecado es Cristo, porque Jesús es el Salvador. Y Él como Cristo cumplió la obra para poder salvarnos, por eso solo a través de Cristo. El hijo pródigo se dio cuenta, ¿yo qué hago aquí? Los cerdos comen mejor que yo. Pero fue gracia de Dios. Fue por su gracia, esa gracia irresistible que vino a nuestras vidas, por gracia de Dios, y nos hizo darnos cuenta que éramos pecadores y que solo a través de Jesús el Cristo podíamos recibir la salvación, y al recibirlo en nuestro corazón a través de la fe, nos convertimos en hijos de Dios. El hijo pródigo llegó allí, a casa del Padre, y el Padre fue corriendo a abrazarlo, a besarlo, a perdonarlo. Le dio un nuevo vestido, le dio unos zapatos, símbolo de la identidad, un anillo, símbolo de la autoridad, y ahora por su gracia somos hijos de Dios, tenemos esa identidad tremenda, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa es nuestra identidad preciosa y la autoridad que tenemos en el nombre de Jesucristo. Por eso ciertamente, como hijos de Dios, Dios ha establecido maneras de poder estar recibiendo esa bendición. Y es muy importante, conforme vemos a su palabra, la fe de los padres. Muy importante su fe. Eso se transmite, ¿verdad? La oración de los padres, muy importante. Vemos este Jacob, él era un engañador auténtico, pero él tenía el pacto. Y Dios lo fue cambiando al límite que se convirtió en Israel, príncipe de Dios. Este Jacob pudo traspasar el pacto, su fe, a su hijo José. Pudo orar por él hasta el punto que José, Dios lo utilizó grandemente, incluso llegó a ser gobernador de Egipto. Y Dios cumplió las misiones a través de José.
Todo empezó en su padre. Muy importante la fe, la oración de los padres. Es una manera muy tremenda que Dios utiliza para la bendición. También Jocabed. Ella era esclava, pero ella venía como su esposo de la tribu de Leví. Era un matrimonio del pacto, era un matrimonio que conocía el secreto del sacrificio de sangre, el secreto de Cristo. Por eso ellos tenían fe hasta el punto de jugarse la vida al no matar a su hijo Moisés, como había establecido el faraón. Esa fe, esas palabras del Evangelio que grabó en su hijo, esa oración que hizo continuamente, tuvo su respuesta, ¿verdad? Moisés en su horario se levantó como ese líder que cumplió esa misión tan importante. Dios lo utilizó para rescatar, liberar a su pueblo y liderarlo hasta Canaán, la tierra prometida. Y lo vemos así, la importancia de los padres, la oración, la fe que tienen se transmite. Por eso vemos también la vida de Ana, estaba atribulada, no podía tener hijos, era una afrenta, pero ella, aunque oró al principio de manera incorrecta, Dios empezó a sanarla, porque cuando nos acercamos a Dios, ahí Dios empieza a trabajar en nuestra vida, y ahí se empezó a alinear al pacto. Ya no oraba por un hijo para pelear, sino un hijo que fuera un nazario, alguien que sirviera totalmente a Dios, un hijo para Dios, un hijo que se levantara para restaurar el Evangelio, por supuesto. Eso sí que es una oración del pacto, ¿verdad? Dios le dio gran respuesta. Samuel. Y Samuel, a través de las oraciones de su madre, de la fe de su madre, se levantó como un gran líder que levantó ese movimiento en Mizpa, primera de Samuel 7, a través del cual todo el pueblo de Israel dejó la idolatría y se aferró al pacto eterno, al pacto de Jesús el Cristo. Los filisteos fueron derrotados y en los días de Samuel ya no vinieron más a atacarles. Y eso es realmente esa posición tan importante de los padres, la fe, la oración. También vemos esa oración de una mujer que era Mónica, aparece en la historia de la iglesia. Ella oraba por su hijo. Era un hijo que estaba totalmente perdido. Estaba continuamente en fiestas y en cosas totalmente del mundo. Y la gente decía, déjalo, deja a tu hijo, ya no hay quien lo cambie, está perdido totalmente. Pero Mónica era una mujer de fe, era una mujer que oraba continuamente, conocía el poder de esa oración, del pacto, esa oración sincera. En su horario, por supuesto, recibió respuesta porque no hay nada imposible para Dios. Y su hijo pudo caer a los pies de Cristo. Su hijo no solo cayó a los pies, sino que se levantó como un gran testigo, un gran obrero, un gran teólogo. Es llamado San Agustín, cuya teología Dios sigue utilizando para bendecir a su iglesia. Por eso, ciertamente, un medio que Dios utiliza muy importante para bendecir es los padres, la oración sincera de los padres. También a través de los líderes, los siervos del Señor. Vemos en Deuteronomio 21, versículo 5, entonces vendrán los sacerdotes hijos de Leví, porque a ellos escogió Jehová tu Dios para que le sirvan y para bendecir en el nombre de Jehová, y por la palabra de ellos se decidirá toda disputa y toda ofensa. Y ciertamente, a través de los ministros, los siervos del Señor, Dios da bendición, ¿verdad? Sus oraciones. Por eso vemos cómo a través de la vida de Samuel, él en primera de Samuel 16:13 vemos que ungió, como Dios le había dicho a David. Fue un tiempo de gran bendición para David. Desde ese día en adelante, el Espíritu de Dios vino sobre David, dice la palabra. Allí, ciertamente Samuel le dio también esos temas importantes, esa dirección importante, que levantara el templo, ese lugar, esa iglesia, para poder estar constantemente predicando que Jesús es el Cristo, para levantar ese movimiento del evangelismo, de las misiones, para levantar a las siguientes generaciones.
Por eso ciertamente a través de la oración de Samuel, Dios levantó y utilizó grandemente a David. También vemos Pablo cómo bendijo grandemente a su hijo espiritual Timoteo. Él oraba constantemente con corazón por él, le estaba dando siempre la palabra importante. Por eso ciertamente Timoteo fue también utilizado grandemente por Dios. Y también el Señor bendice grandemente a todos los discípulos que ciertamente están entregando sus vidas para el deseo de Dios. ¿Cuál es el deseo de Dios? El evangelismo. Dice en Marcos 10, 29 y 30, respondió Jesús y dijo, de cierto os digo, que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero, la vida eterna. Ciertamente, cuando nos aferramos al pacto de Cristo, cuando nos alineamos al plan absoluto de Dios, que es la evangelización mundial, ahí ciertamente Dios nos da promesas de bendición. Él nos va a bendecir. ¿Por qué? Porque estamos en su deseo. ¿Qué nos va a faltar? Nada para cumplir el deseo. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo, que puedan estar entregando sus vidas para compartir este precioso evangelio, primeramente en sus familias, en sus campos y por supuesto hasta lo último de la tierra. Eso es el objetivo de este discipulado. Y hacer discípulos a todas las naciones. Primeramente Dios nos levanta como discípulos. ¿Para qué? Para que a través de nosotros se levanten otros discípulos. De esa manera se cumple el movimiento del evangelismo bíblico, como vemos a través de la palabra de Dios en el libro de los Hechos. Por eso ciertamente Dios, cuando oramos para cumplir su plan absoluto, que es la evangelización del mundo, en el nombre de Jesucristo, Dios da respuesta. Pero hay hermanos, hermanas, que se desaniman con la oración, es pesado, a veces es como algo religioso, y dicen que no reciben respuesta. Pero la palabra dice en Mateo 7:7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Por eso es importante saber ¿por qué estamos orando, verdad? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el título de oración? Es muy importante. Y si estamos orando con el deseo de Dios, tenemos que orar continuamente. ¿Hasta cuándo? Hasta que venga la respuesta. Por eso en Lucas 11 aparece esa parábola donde ya era tarde, era medianoche, y un hombre se va a casa de su amigo, que ya estaba durmiendo con sus hijos, pero empieza a golpear la puerta, ¿verdad? Lo llama, dice, estoy durmiendo con mis hijos. Pero aquel no paraba de llamar. ¿Por qué llamaba? Porque sabía que su amigo tenía pan. Necesitaba pan para su visita. Le daba igual importunar, le daba igual que le dijera que no. Sabía que si no paraba de llamar, 100% al final saldría su amigo a abrir la puerta, ¿verdad? Por eso él continuamente estaba golpeando. Sabía que había pan. Dios tiene la respuesta para nosotros. Él tiene un horario, porque todo tiene su tiempo bajo el cielo. Pero somos hijos de Dios, ya tenemos esa identidad, esa autoridad. Él nos da respuesta cuando oramos para cumplir su deseo, la evangelización. Por eso continuamente, sin desmayar, tenemos que continuar la oración. ¿Hasta cuándo? Hasta que venga la respuesta. También el Señor en Lucas 18 muestra esa parábola del juez injusto. Era un juez que no hacía justicia. ¿Qué hacía? Lo que quería. Hacía lo que le apetecía. Por eso no era un juez que impartiera justicia, ¿verdad? Pero había una mujer viuda, y en ese tiempo, la verdad, las viudas tenían una situación muy difícil. Pero esta mujer perseveraba todos los días. Iba al juez
a que le hiciera justicia, hasta el punto que este juez injusto dice que se cansó ya de escuchar a esa mujer, ya no quería que viniera más. Por eso dice, voy a hacerle justicia porque ya me molesta esta mujer, todos los días va a venir. Por eso ciertamente nosotros que somos hijos de Dios, Dios que es justo, Él es justicia, la verdadera justicia, un juez justo, ¿cómo no nos va a dar verdadera respuesta si somos sus hijos y Él nos ama con amor eterno? Por eso es muy importante que estemos orando continuamente. Vemos el siervo de Dios, Jorge Müller, él que siempre tomaba nota de sus temas de oración cuando empezaba a orar y luego añadía siempre cuándo había recibido la respuesta. Durante su vida, más de 50.000 respuestas a la oración pudo recibir. Y hubo algunas de ellas que dice que tardaron como 30 años. Imagínense, él estuvo orando 30 años para que unas personas pudieran estar recibiendo el Evangelio. A los 30 años ocurrió. Él de verdad sabía el poder de la oración. Él sabía que esa oración del pacto ciertamente tiene respuesta y hay que continuar la oración hasta que Dios dé la respuesta. Pero ciertamente Dios va a dar la respuesta. Por eso hay oraciones que por supuesto Dios no responde. ¿Cuáles son? Las oraciones que no vienen de los hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios. Él es creador, ¿verdad? Pero los hijos de Dios son aquellos que Dios escogió por su gracia y a través de Jesús el Cristo recibimos la salvación. Por eso en Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por supuesto, si no somos hijos de Dios, estamos separados de Dios. Estamos en pecado y estamos totalmente liderados, gobernados por Satanás. En ese estado, nuestras oraciones no pueden llegar a Dios, no somos sus hijos. Y en ese estado, la gente engañada por Satanás empieza a orar a dioses a su manera que ellos se han imaginado, pero realmente, si no son hijos de Dios, no pueden orar a Dios, porque están separados de Dios. Muchos, pensando que son dioses verdaderos, oran a ídolos. Primero, lo que es el ídolo, la imagen, la estatua, eso es algo creado por el hombre, no tiene ningún valor, no tiene nada para poder respondernos. Eso es algo materia, ¿no? Con forma, no tiene nada. Pero realmente cuando hacen idolatría detrás de esos ídolos, de esas imágenes, como dice en 1 Corintios 10:20, está Satanás y los demonios. Y la gente, aunque lo hace por ignorancia, pensando que eso es Dios, al orar reciben respuestas, pero son respuestas falsas. ¿Por qué? No vienen de Dios, ellos no pueden orar a Dios, están separados de Dios. Vienen respuestas de Satanás y los demonios que tienen un poder limitado. No se puede comparar a nuestro amado Dios, que es todopoderoso. Pero con ese poder limitado, para engañar, para que caigan en más desastres todavía, este Satanás da pequeñas respuestas. Son respuestas falsas con un poder falso, para que la gente continúe totalmente practicando la idolatría, incluso pues lo compartan con sus conocidos para que lo hagan también. Pero ciertamente, aunque se esfuerzan a través de esas oraciones religiosas, tienen respuestas falsas que desgraciadamente van a traer todavía más desastres, más destrucción, porque esa maldición de la idolatría trae maldición hasta la tercera y la cuarta generación, como podemos encontrar en Éxodo 20, 4 y 5. Ciertamente, la gente, aunque por ignorancia cometiendo, practicando esa idolatría, ciertamente un día le vienen enfermedades desconocidas, le vienen accidentes donde muchas personas pierden la vida, no saben por qué, pero la palabra de Dios, que es la verdad, nos muestra cuál es la verdadera razón. Por eso ciertamente, si no somos hijos de Dios, Dios no puede darnos respuesta. También hay creyentes
que son hijos de Dios, son salvos, tienen a Cristo en sus vidas, pero están orando centrados en cosas suyas. Son oraciones centradas en yo, en lo material, en mis planes, en mis motivaciones. Por eso no vienen respuestas, ¿verdad? Dice en Santiago 4, versículo 3, pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Esas oraciones están centradas en yo, en mí. No es una oración conforme al deseo de Dios. A veces Dios, por su gracia, cuando una persona está pidiendo, igual Dios le da una pequeñita respuesta, ¿no? Como unas migajas, ¿no? Porque claro, aunque estamos incorrectos, somos sus hijos, pero no es una oración de verdad conforme a su deseo, conforme a su voluntad, porque está centrado en mí. Y lo que Él quiere, a través de todo, es que salgamos justamente de eso, de lo nuestro. No funciona. Ya Cristo mora en nosotros. Tiene que ser lo de Dios. Ya no tiene que ser mis deseos, sino el deseo de Dios, el plan de Dios. Por eso ciertamente Él responde las oraciones que están alineadas a su plan, a su deseo. Cuando un hijo de Dios ora al Padre en el nombre de Jesucristo, para que su deseo, que es que su reino se establezca, ciertamente nos da respuesta. Ciertamente, porque es su plan, es su deseo. Y esa tiene que ser nuestra oración. Ciertamente hay que estar orando. Por supuesto, antes de orar a Dios, tenemos que chequear nuestra vida. Hay veces que, aunque somos hijos de Dios, tenemos fallos, ¿verdad? Hemos equivocado, hemos pecado. Pero en 1 de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y una vez nos arrepentimos, le pedimos perdón al Señor en el nombre de Cristo, ciertamente ya tenemos ese estado para poder orar, ciertamente para que su reino se establezca, y Dios va a dar 100% respuesta a nuestras oraciones. Por eso nuestra oración tiene que ser totalmente alineada al pacto. Por ejemplo, una joven que se quiere casar, ¿no? Quiere encontrar su futuro esposo. Es algo muy importante, es un motivo de oración muy importante. ¿Cómo tiene que orar? Señor, dame un chico guapo, con mucha plata. Eso no es lo importante, ¿verdad? No es que sea malo, pero no es lo importante. Tiene que orar, Señor, dame un chico, un hijo de Dios que tenga a Cristo en su vida. Dame esa persona, de verdad, ese varón para formar un matrimonio para la evangelización mundial, para formar una familia para predicar a Cristo. Es distinta la oración, ¿verdad? ¿Qué oración responderá a Dios? Y si oro así, conforme al deseo de Dios, por supuesto, Él me pondrá una persona que también me agrade, por supuesto. Dios lo hace todo perfecto. Y tendrá todo lo necesario. ¿Para qué? Para cumplir lo importante, la evangelización. Por eso tenemos que cambiar el título de oración. Cuando oramos por la comida, Señor, ¿para qué tenemos que comer? Por supuesto necesitamos comer. Pero esa comida es para que nos dé fuerza, ¿verdad? Nos dé salud. ¿Para qué? ¿Por qué necesitamos fuerza? Si nuestra vida totalmente está en nuestros planes, en nuestros deseos, eso no tiene ningún valor, ¿verdad? Pero si estamos realmente enfocados a la evangelización, esa comida es para darnos fuerza, para darnos salud. ¿Para qué? Para predicar el evangelio con denuedo, ¿verdad? Por eso necesitamos comer. Y todo lo que necesitemos que esté enfocado al deseo de Dios, el reino de Dios, tenemos que cambiar totalmente nuestras oraciones y alinearlas a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, la voluntad de Dios es que su reino se esté estableciendo. Ciertamente, esa oración, de manera sincera, con fe, Dios va a dar respuesta, 100%. Señor, que esta persona reciba sanidad. Hay personas enfermas, por supuesto. Hay que orar para que se sanen, pero primeramente, si esa persona no ha conocido todavía a Cristo, tiene que ser una oración distinta, ¿verdad? Lo más importante, en primer lugar, es que esa persona pueda conocer a Jesús el Cristo. Y por supuesto, luego, también que reciba la sanidad. Pero si se sana y no conoce a Cristo y luego muere,
va a ir una eternidad al infierno. Primero, lo más importante, el deseo de Dios, es que esa enfermedad puede ser el camino que Dios prepara para que pueda conocer a Jesús el Cristo. Por eso siempre alinear nuestras oraciones con el plan absoluto de Dios. Ahí vamos a ver cómo Dios da respuesta. ¿Por qué? Es su plan, es su voluntad, siempre para la evangelización mundial. Y lo podemos ver en la palabra, como la iglesia primitiva. Vemos que en Hechos 4, cuando Dios levantó a través de Pedro la sanación de ese cojo de la puerta de la Hermosa, en Hechos 4, al ser juzgados delante del Sanedrín, les dijeron, les amenazaron que no predicaran del nombre de Cristo. Por supuesto, el Señor les había dicho que predicaran hasta lo último de la tierra, ¿verdad? Por eso cuando regresaron con la iglesia, compartieron esas amenazas. ¿Y qué hicieron? Orar. Ellos conocían, disfrutaban realmente la oración, sabían el poder de la oración, sabían ese poder que tenemos al orar los hijos de Dios, cómo realmente tenemos el respaldo del trono celestial al orar. Ciertamente Dios envía a los ángeles, el Espíritu Santo obra y realmente la oscuridad es quebrantada. Esa oración con el pacto, y oraron juntos, unánimes. Dice en Hechos 4:29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Su título de oración ante esas amenazas le habían dicho que no hablaran, pues ellos oraron que todavía pudieran hablar con más denuedo. Fíjense cuál es su oración, que predicaran todavía más. Nada más terminar de orar, versículo 31, dice que vino un temblor, fueron llenos del Espíritu Santo y automáticamente salieron a predicar con denuedo que Jesús era el Cristo. Tuvieron respuesta inmediata, se levantó el poder de Dios, porque el poder de Dios se manifiesta siempre para el evangelismo. Por eso nuestras oraciones tienen que estar alineadas totalmente al plan, al deseo de Dios, la evangelización mundial. Vamos a ver el poder de Dios, vamos a ver las respuestas. Ahí, cuando nos alineamos totalmente en nuestra oración a la voluntad de Dios, por supuesto, la voluntad de Dios se cumple. Él da respuesta totalmente. Por eso al orar, que no sean mis pensamientos, no sean mis emociones, nuestros intereses personales, no. Tenemos que orar para que el reino se establezca. Por eso vemos en Mateo 6:33, ¿qué dice? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Pero nosotros, normalmente, ¿no?, sin darnos cuenta, ¿qué hacemos? Oramos primero por todas estas cosas, por lo nuestro, por lo material, por lo físico. Pero es al revés. Primero por el reino de Dios y su justicia, por el deseo de Dios, que es la evangelización, y lo otro nos seguirá. Y si no nos sigue, gloria a Dios, porque estamos totalmente disfrutando en Cristo, que es nuestra porción y es suficiente y completo para nosotros. Pero encima nos seguirán todo lo demás, porque si estamos en el deseo de Dios, siendo testigos, compartiendo el Evangelio, que es el deseo de Dios, ¿qué nos va a faltar? Dios nos dará lo necesario para cumplir su deseo, ¿verdad? Por eso, muy importante que estén disfrutando de esa oración y la palabra constantemente, la palabra que es la verdad, que es un pacto, una garantía para nosotros, para que no seamos engañados, nos da constancia de ella. Vemos en Primera de Juan 5:14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Cuando oramos conforme a su voluntad, Señor, que esta persona pueda conocer a Jesús el Cristo, es su deseo. Señor, que mi familia pueda aferrarse a Jesús el Cristo, es el deseo de Dios. Que mi hijo, Señor, que está en esta situación, mi hijo que está un poco apartado, sufriendo, en el nombre de Jesucristo, Señor, quebranta el poder de la oscuridad, que pueda estar
aferrándose a Jesús el Cristo, obra con poder. ¿Cómo Dios no va a responder esa oración? Pero tenemos que tener fe, ser sinceros, entender, tener seguridad, como nos muestra la palabra, que es una garantía, una promesa para nosotros. Orar, descansando en la palabra de Dios. Primera de Juan 3:22. Y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Si estamos establecidos, coordinados en la palabra, alineados a la palabra de Dios, ciertamente cualquier cosa que pidiéramos recibiremos. ¿Por qué? Si yo estoy totalmente coordinado a Dios, mi oración será el plan de Dios. ¿Cómo nos lo va a responder? Por eso ciertamente dice que recibiremos de Él cualquier cosa que pidiéramos. También en Juan 15:7 está diciendo la palabra de Dios: si permanecéis en mí, muy importante, permanecéis en mí, está hablando Jesús el Cristo, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Fíjense, es lo mismo, ¿verdad? Si estamos establecidos en la palabra, coordinados en la palabra, si realmente las cosas de Dios están llenando nuestra vida, las nuestras personales ya han salido, nuestra vida es para Cristo, para la evangelización, dice que todo lo que pidáis os será hecho. ¿Por qué? Porque si Cristo reina en mi vida, ¿qué voy a pedir? Lo que Cristo quiere, ¿verdad? Lo que Dios quiere, que su reino se establezca. ¿Cómo no nos va a responder? Por eso la clave es permanecer en Cristo, que nuestras vidas permanezcan en Él cada día. Dice, sin mí nada podéis hacer. Juan 15:5, aunque seamos hijos de Dios, si estamos con lo nuestro, buscando nuestro plan, nuestro deseo, nada es absoluto. No funciona, de manera absoluta no funciona. Tiene que ser permaneciendo en Cristo. Por eso la rama tiene que estar en el tronco, en la vid. El pámpano tiene que estar en la vid. Si no estamos permaneciendo cada día en Cristo, y la manera de permanecer es estar cada día meditando la palabra, orando con la palabra, disfrutando que el Espíritu Santo mora en nosotros y orando para la evangelización, ahí ciertamente esa rama en su horario da el fruto Dios lo da, Dios levanta las obras, porque la obra la hace Dios. Por eso nosotros lo más importante cada día es permanecer en Cristo. Ahí está la clave, está recibiendo la fuerza, el poder de Él, esperando. Él hace la obra en su horario, abre las puertas, abre el camino. Por eso ciertamente tenemos que estar permaneciendo en Cristo. Y nuestra oración ya cambia, es la voluntad de Dios, esa oración sincera para que el reino de Dios se establezca. Es poderosa. Ahí se va a quebrantar toda obra de la oscuridad. Ciertamente. Bueno, es que en mi familia hay un familiar querido, pero no tiene interés en el Evangelio. Incluso pensamos, este es imposible, esto, no hay que esta persona pueda conocer a Cristo, es imposible. Podemos pensar así, siendo hijos de Dios. Pero eso es porque realmente no estamos disfrutando del Evangelio, no estamos cada día creyendo la palabra, no estamos orando con su palabra. Y hemos caído en un estado donde viene incredulidad. Por eso, primeramente necesitamos nosotros cada día permanecer en Él, ir a Él, porque solo Él tiene palabras de vida eterna. Estás recibiendo cada día la palabra, creyendo esa palabra. La palabra de Dios es la verdad, nutriéndonos con ella, recibiendo la gracia de la palabra. Y ciertamente vamos a orar con la palabra, pidiendo la voluntad de Dios, que el reino de Dios se establezca. Dice en Hechos 16:31, si crees en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Eso es una promesa, es una garantía. Si estamos orando con esa palabra, disfrutando del Evangelio, atando el poder de la oscuridad, continuamente orando, va a venir el horario donde Dios va a cumplir esa palabra. Y esa persona que pensábamos que era absolutamente imposible, para nosotros es absolutamente imposible, pero para Cristo, estando en Cristo,
es absolutamente posible. Esa persona podrá creer en Jesús el Cristo. Porque esa es la respuesta de la oración que vamos a poder experimentar. En Mateo 18:18 dice la palabra: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatáis en la tierra será desatado en el cielo. Y es la autoridad que tenemos. En el nombre de Jesús el Cristo, la oscuridad es quebrantada, es atada, inmovilizada. La oscuridad huye, porque la luz de Cristo, al orar, al tomar el pacto, alumbra a través de nuestras vidas, y realmente la oscuridad huye. En un sitio, en un cuarto bien oscuro, si encendemos una cerilla, aunque sea pequeñita, una pequeña luz, esa oscuridad se va automáticamente, ¿verdad? Pues bien, esa es la autoridad que tenemos. Por eso, aferrándonos a Cristo, que es la luz, al estar tomando el pacto, al proclamar su nombre, la luz de Cristo echa fuera toda la oscuridad. Es la autoridad que tenemos. Por eso que estemos conociendo cuál es esa bendición de la oración, que estemos sobre todo disfrutando la oración cada día en nuestras vidas, esa oración sincera de fe, esa oración del pacto para que el reino de Dios se establezca. Por eso lo más importante que debemos de restaurar es ese tiempo cada día estamos bien ocupados, ¿verdad? Tenemos muchísimas cosas que hacer, pero hay una que tiene prioridad, hay una que es realmente no puede fallar. ¿Cuál es? Nuestro tiempo delante de Dios, nuestro tiempo tranquilo, en quietud, en ese tiempo donde podamos concentrarnos. Tenemos que habilitarlo conforme al horario de cada uno. Puede ser por la mañana, puede ser por la noche, puede ser a mediodía, pero que no estemos dejando de disfrutar del tiempo, en primer lugar, el tiempo para nuestro Dios, porque Él es lo primero. Y al estar recibiendo su palabra, al concentrarnos en su palabra, al orar con esa palabra, automáticamente ya vamos a experimentar que Él está con nosotros. Toda oscuridad se va, todo pensamiento incorrecto se va. La paz que sobrepasa todo entendimiento en ese tiempo viene a nuestros corazones, a nuestras mentes. Es un tiempo de bendición. Con ese tiempo recibimos la fuerza de Dios. Con esa fuerza, luego ya podemos trabajar. Con esa fuerza podemos estudiar, podemos relacionarnos con los demás, siendo de bendición para ellos, no estando peleando con todos. Con esa fuerza podemos ser testigos. Con esa fuerza podemos estar iluminando la luz de Cristo en cada lugar que estamos. Y ese es el deseo de Dios. Por eso que puedan estar decidiendo delante del Señor, proponiendo en su corazón, como Daniel: Señor, cada día voy a poner este tiempo para ti. Voy a dejar el teléfono, bien lejos. Voy a centrarme en ti, en tu palabra. Voy a derramar mi corazón delante de ti, a recibir la fuerza de ti. Y voy a orar esa oración conforme a tu deseo, para que las personas de mi familia, de mi barrio, que todavía no te conocen, que puedan estar conociendo a Jesús el Cristo. Y ciertamente pueden incluso anotar, ¿verdad? Pueden tener una libreta, pueden tener un cuaderno y pueden anotar, ¿verdad? Pueden estar anotando todos sus títulos de oración y también poner, cuando Dios les dé respuesta, pueden añadir ahí. Eso les va a ayudar a organizar la oración. Pero sobre todo disfruten, porque ya Cristo está con ustedes y Él tiene todo el poder del cielo y de la tierra. Disfruten, porque son hijos de Dios y el Señor tiene todo preparado para cada uno de ustedes en sus campos. Por eso disfruten cada día tomando la palabra y la oración, esa oración sincera, esa oración conforme al deseo de Dios. Dios ciertamente va a dar respuesta a sus oraciones. Vamos a orar. Padre, gracias porque tenemos la bendición, Señor, de ser tus hijos. Gracias porque Jesús el Cristo en verdad ha consumado todo para nosotros. Que podamos restaurar esa oración sincera, esa oración del pacto, una oración alineada a tu deseo, a tu voluntad, que es la evangelización mundial. Quebranta el poder de la oscuridad que se opone, Señor. Obra poderosamente. Que bendigas cada hermano y cada hermana que nos escuchan, que se puedan
estar aferrando al pacto y levantándose como testigos, que a través de nosotros estés abriendo puertas para que las personas te puedan conocer, los que están sufriendo en enfermedades, en situaciones, que podamos predicarles el Evangelio. Padre, bendice las familias que representamos, que tu reino se establezca en cada una de ellas. Bendice cada uno de los países hispanos, quebranta el poder de la oscuridad, que tu reino se establezca en cada uno de ellos. Que estés obrando poderosamente en tu iglesia, levanta, Dios, a tu iglesia. Padre, que juntos en unidad seamos utilizados para llevar tu evangelio hasta lo último de la tierra y que Jesús el Cristo venga en su segunda venida. Padre, gracias porque tú siempre cumples tu pacto. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo que está vivo. Amén y amén. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que estén disfrutando cada día de la oración del pacto, la oración sincera, y estén desafiando cada día por el evangelismo, que puedan compartir el evangelio cada día, todas las personas que Dios les haga encontrar, si están orando, Dios les dará los encuentros, Dios les abrirá las puertas, porque es su deseo. Y en ese momento compartan la gracia que han recibido, van a ver cómo el Espíritu Santo obra poderosamente. Mañana, Dios mediante, a las 10 de la noche, horario de Corea del Sur, tendremos ese tiempo tan importante de la escuela de evangelismo. El Señor dice: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Marcos 16:15. Por eso Dios nos da esa oportunidad para recibir esa palabra para el evangelismo que Dios va a cumplir a través de nuestras vidas. Le pido que estén orando. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo.